Bienvenidos, hermanos. Hoy llegamos a un capítulo clave en la historia bíblica, Génesis 6. Un capítulo que nos habla de la corrupción de la humanidad, de la tristeza en el corazón de Dios y de un hombre que encontró gracia delante de él, Noé. Te invito a que te quedes hasta el final, porque este relato no es solo historia antigua, sino un mensaje vivo para nosotros hoy. Y al terminar, te daré una invitación especial para continuar con la impresionante historia en Génesis 7. La Biblia nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, la humanidad crecía, los pueblos se extendían, las generaciones se iban sumando una tras otra. Pero ese aumento de la población no trajo consigo un aumento en la devoción a Dios, sino todo lo contrario. La maldad se multiplicó junto con los hombres, la violencia se esparció como una enfermedad, la corrupción llenaba las ciudades y los corazones estaban lejos del Creador. El texto bíblico nos revela algo profundamente impactante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Detengámonos un momento. El Dios eterno, lleno de amor, el mismo que formó al hombre con sus propias manos, ve cómo su creación se degrada, cómo se aparta de la luz para caminar en tinieblas. Y ese versículo nos muestra que el pecado no es simplemente una acción mala, es algo que hiere profundamente el corazón del Padre. Dios entonces declara: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Un juicio estaba por venir. No era una decisión ligera ni apresurada. Era la consecuencia inevitable de una humanidad que había decidido darle la espalda a Dios. Este pasaje nos recuerda que sí, Dios es amor, pero también es justo. Su paciencia es grande pero no infinita con el pecado. El diluvio fue la respuesta divina a un mundo que había llenado la tierra de violencia y que ya no buscaba al Creador. Y aunque a muchos les incomoda la idea de un Dios que juzga, debemos entender que ese juicio no era para destruir por destruir, sino para limpiar, para empezar de nuevo, para traer un renacer. Pero en medio de toda esta oscuridad, el capítulo nos da una luz de esperanza, una frase que brilla como un rayo en la tormenta. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Qué poderoso! Entre millones de personas hubo uno que llamó la atención del Señor. Noé no era perfecto, como ningún hombre lo es, pero la Biblia dice que era un hombre justo en su generación, alguien que caminaba con Dios cuando todos los demás se habían apartado. Este detalle nos enseña algo vital. No importa cuán difícil o corrupta sea la época que nos toque vivir, siempre hay lugar para caminar con Dios, y ese caminar fiel abre la puerta a la gracia divina. Noé fue elegido no solo para salvarse a sí mismo, sino para preservar la vida. Dios lo escogió para ser el instrumento de una nueva humanidad. Le dio una misión titánica: construir un arca. El arca no era un simple barco. Era un proyecto monumental, diseñado por Dios mismo. Las medidas, los materiales, los detalles, todo fue revelado con precisión. Noé debía obedecer al pie de la letra. Nada quedó al azar, porque esa obra no era humana, era divina. El arca sería el refugio en medio del juicio, la casa flotante que preservaría a su familia y a cada especie de animal sobre la tierra. Y aquí encontramos un símbolo poderoso. Así como el arca fue refugio en medio del diluvio, Cristo es hoy nuestro refugio en medio del juicio que vendrá. El arca fue construida con madera y brea, pero nuestra salvación fue construida en la cruz del Calvario con la sangre preciosa de Cristo. El mensaje de Génesis 6 es claro: el juicio se acerca, pero Dios abre un camino de gracia, y ese camino siempre implica obediencia. La decisión está en nuestras manos: obedecer como Noé, o ignorar la voz de Dios como el resto del mundo. Noé, con paciencia, martillo tras martillo, madera tras madera, fue construyendo el arca. Durante años trabajó en obediencia, seguramente en medio de burlas y desprecio de los demás, pero su fe lo sostuvo. Y así Génesis 6 nos muestra que la fe verdadera no es solo palabras, es acción, es obediencia, es caminar con Dios aunque nadie más lo haga. Queridos hermanos, Génesis 6 nos deja una lección que no podemos pasar por alto. El pecado entristece a Dios, pero su gracia siempre se abre camino. Noé nos inspira a permanecer fieles, aun cuando el mundo camina en dirección contraria. Si él pudo vivir en integridad en una generación corrompida, nosotros también podemos hacerlo en la nuestra. Pero esta es solo la primera parte de la historia. El arca está lista, la obediencia ha sido cumplida y el juicio se acerca.
¿Qué sucederá cuando el arca esté terminada? ¿Cómo será ese momento en el que Dios mismo cierre la puerta y las lluvias comiencen a caer? Ese desenlace lo encontraremos en Génesis 7, donde veremos cómo Dios cumple su palabra, cómo las aguas del diluvio cubren la tierra, y cómo la fe de un hombre y su familia se convierte en el puente hacia un nuevo comienzo. Así que te invito a que no te pierdas el próximo capítulo, Génesis 7, donde la historia del diluvio se despliega ante nosotros y aprendemos aún más sobre la fidelidad y la justicia de nuestro Dios. Acompáñame y juntos descubramos cómo el Señor siempre cumple su palabra.